Hola, buenos días, Dios te bendiga. Soy el pastor Carlos Basaldúa de la Iglesia de Cristo Ministerio Selim y hoy vamos a iniciar con un programa que se llama Despertando con la Doctrina. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de este programa es que podamos nosotros, a la luz de la palabra, poder ser establecidos en la doctrina, ya que últimamente la doctrina ha sido muy manipulada por diversas religiones o movimientos religiosos y han desvirtuado la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios para que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos estar firmes ante cualquier evento que pueda sacudirnos y movernos de la sencilla palabra, de la palabra sencilla que es la de Dios. Entonces te invitamos, durante estos días vamos a estar compartiendo específicamente los días jueves de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Puedes hacer tus preguntas, exponer tus dudas y aún si tuvieras alguna necesidad en la cual quisieras que oráramos, ¿verdad?, con mucho gusto, solamente escríbenos en el chat, estaremos apoyándote en esa situación. La idea de este programa no es contender, no es discutir, simplemente es basarnos en lo que está escrito y que cada uno de nosotros podamos abrazar lo que Dios nos esté mostrando. Así que vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy se llama la doctrina. Dice la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, Isaías 54, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al afligido. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces vamos a hablar sobre la doctrina. Vamos a ir para ello a Isaías 29:24. Le voy a leer la Reina Valera 1865, la cual dice de la manera siguiente: y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces, todo grupo, grande o pequeño, teológico o no teológico, todos disponen de una doctrina. Y esto lo vemos en las escuelas, lo vemos en los trabajos, donde se basan o establecen principios y estatutos. Aunque existen algunos grupos religiosos que ponen como base en sus enseñanzas la Biblia, sin embargo, ¿verdad?, conforme ellos comienzan a exponer sus principios y estatutos, empiezan a distorsionar la palabra al querer interpretarla con pensamientos humanos y aplicarla de acuerdo a sus intereses. Marcos 7:7 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Interesante lo que dice la Escritura, porque hay algunos, como hemos mencionado, que enseñan doctrinas, pero en realidad no es una doctrina bíblica, sino es una doctrina con preceptos, con conceptos de hombres. De ahí que nosotros, como seguidores de Cristo, nos interesemos por conocer la doctrina de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para ponerla por obra. Es decir, que no se trata solamente de conocerla, sino de ponerla por obra. En la Biblia, Jerusalén, Juan 7:16 dice: Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que aún la doctrina, Cristo o Jesús no la arropa como si fuera de Él, sino que es una enseñanza, es una doctrina que recibió directamente de su Padre, que al momento Él de escucharla y aprenderla, la comenzó a vivir y a compartir. Doctrina, bueno, hay varios conceptos, ¿verdad?, sobre doctrina. En el Antiguo Testamento, doctrina significaba lo que es recibido. Si usted me acompaña, vamos a ir a Deuteronomio 32:2. Deuteronomio 32:2. Dice la palabra de Dios: gotea como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi dicho, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué interesante, hermano amado, ¿verdad?,
el efecto que tiene la doctrina. Gloria a Dios, ¿verdad? Que es como una lluvia fresca para el alma sedienta y necesitada. En Job 11:4, le voy a leer una versión que se llama Torres Amaral, dice: lo cierto es que tú has dicho a Dios, mi doctrina o la vida que llevo es pura y yo estoy limpio en tu presencia. Interesante, ¿verdad? Cómo es que esta doctrina, ¿verdad?, se refleja en los efectos de la vida de la persona. La verdad, cuando usted investiga un poquito sobre la vida de Job, ¿verdad? Job recibe 3 halagos, ¿verdad? Uno es de parte de Dios, otro de parte de los hombres, y aún el mismo enemigo, ¿verdad?, testifica de la vida de Job. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que una sana doctrina se refleja en una vida sana. Si la doctrina que estoy recibiendo o que estamos recibiendo no tiene ese efecto que se produzca en mi vida, eso significa que esa doctrina tal vez no sea de Dios. Si esa doctrina, ¿verdad?, no me ayuda a cambiar, entonces tal vez esa doctrina no sea de Dios. Recordemos que la doctrina no salva a nadie. Aleluya. Lo único que nos salva, ¿verdad?, es la confesión en el nombre de Jesús, al creer en su sacrificio y confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Ahora bien, ¿verdad?, entonces la doctrina, ¿verdad?, es muy importante en la formación de cada miembro que compone el cuerpo del Señor. Quiero leerle Oseas, es un texto que todos mencionamos mucho. Oseas 4:6. Ese texto, ¿verdad?, regularmente solamente lo compartimos en su parte principal, donde dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Qué significa eso? Si lo pudiéramos traducir o llevar al tema que estamos compartiendo en esta hora, ¿verdad?, podríamos decir: mi pueblo es destruido por falta de doctrina. Pero la parte secundaria de este texto es muy importante y muy interesante, pues dice: porque tú has rechazado el conocimiento y yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Interesante, ¿verdad? Interesante que habla este texto, porque también nos habla sobre una responsabilidad, y es, ¿verdad?, el no poder nosotros recibir la doctrina. Y aunque podríamos hablar de muchos tipos de doctrinas, pero yo me estoy refiriendo en esta ocasión de la doctrina de Cristo, la doctrina del Padre, que el Padre le dio a Cristo y que Cristo nos enseñó a mantenerla y a abrazarla. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que hay algunos que por no tener tal vez una definición, ¿verdad?, optan por decir: yo no quiero meterme en problemas doctrinales, porque unos dicen esto, otros dicen esto, y al final se pelean. La verdad es que la doctrina no nos va a ayudar a pelear si basamos esa doctrina en la palabra de Dios, y especialmente si no nosotros la interpretamos a nuestros intereses o conveniencias. Pero le vuelvo a repetir este texto de Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de doctrina. Mucho pueblo hoy es destruido porque no tiene doctrina. Y vemos tantas cosas horribles, ¿verdad?, que se predican detrás de un púlpito. Gloria al Señor. Y principalmente, ¿verdad?, cuando esas enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios. Eso crea en la iglesia, ¿verdad?, una confusión, porque hay muchas enseñanzas que no están basadas literalmente en la palabra de Dios, sino en pensamientos, en sentimientos, en creencias de personas que tal vez no están muy enseñadas en la que es la enseñanza de Dios. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, Proverbios 4:2 dice: porque es buena la doctrina
que os enseño. No abandones mi lección. Entonces, es importante, ¿verdad, amados?, que tengamos el conocimiento que la doctrina es buena, no es mala, sino es buena, siempre y cuando ésta esté basada en la palabra de Dios. Pero aquí el escritor de los Proverbios, ¿verdad?, nos dice que no tenemos que abandonar la doctrina, sino que una vez que nosotros hemos comprobado que la doctrina está estando en mi vida, cambios radicales, debemos abrazar esa enseñanza y compartirla con otros. Dios, como una fuente de conocimiento, gracias, es llamado maestro. Vamos a Salmo 94:10. Salmo 94:10 dice: no reprenderá el que castiga a las naciones, o el que enseña conocimiento al hombre. Entonces la doctrina nos ayuda precisamente para esto, ¿verdad?, para corregirnos. Gloria a Dios, principalmente en los tiempos que estamos viviendo, porque hay muchas doctrinas que son muy seductoras, gloria a Dios, pero sin embargo no están basados en lo que la palabra se refiere. Por lo tanto, el hombre muchas veces se desvía de la sencilla verdad, por lo cual la doctrina viene a corregirnos. Esto lo vemos bien claro, ¿verdad?, en la carta que Pablo escribe a Gálatas. Y vemos, ¿verdad?, cómo Pablo en ese lugar, en esa iglesia, estableció la enseñanza, la doctrina de Cristo. Sin embargo, pasaron un tiempo y esa doctrina empezó a ser minada por corrientes filosóficas, por corrientes religiosas, doctrinales, que empezaron a que los hermanos entraran en un tiempo de confusión, de tal manera que Pablo tiene que volver a escribirles a estos hombres de Dios que conformaban la iglesia de Gálatas, y les tiene que exhortar y llevar nuevamente a la enseñanza que él les compartió. Su enseñanza, la enseñanza del Padre, es manifestada a través de los juicios. Vamos a ir a Deuteronomio 4:1. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, escucha los testimonios y la doctrina que os enseño, para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Muy interesante, ¿verdad?, la importancia de la doctrina. Gloria a Dios. Entonces dice que cuando nosotros ejecutamos la doctrina, esto se va a reflejar en nuestra manera de vivir, pero también se va a reflejar, ¿verdad?, en las promesas que Dios nos ha dado, con el fin de poder, ¿verdad?, disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces, por no tener el conocimiento de la doctrina, volvemos a lo mismo, ¿verdad?, no tenemos una vida sana. Gloria a Dios. Y casi, ¿verdad?, casi algunos grupos viven muy similar a la del mundo. Gloria al Señor. Y con ello pierden o no disfrutan en totalidad las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, Dios se manifiesta las enseñanzas a través de palabras. Vamos a ir a Deuteronomio 4:10, por favor. Deuteronomio 4:10. Dice la palabra: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan en la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el otro objetivo de la doctrina? Bueno, es aprenderla. ¿Y cuál es el fin de aprenderla? Para tener temor de Dios. Hoy, ¿verdad?, tristemente volvemos a los mismos ejemplos. Vemos en los púlpitos mucha irreverencia en los diferentes servicios que se ofrecen en una iglesia, pero también dentro del pueblo de Dios hay mucha irreverencia. No temen a Dios.
¿Y por qué no está ese temor a Dios? Simplemente porque les falta doctrina. Y que esa doctrina sea transmitida a sus hijos. Esto es muy importante, principalmente porque estamos en el momento, en la manifestación de los hijos de la última generación, donde usted va a Timoteo y se da cuenta cuál va a ser el comportamiento de sus hijos que hoy se están gestando en la sociedad, pero tristemente también en nuestras congregaciones. Y en nuestras congregaciones se están manifestando, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Y lo que nos trae el temor de Dios es la doctrina. Gloria a Dios. También el Señor nos hace conocer sus enseñanzas a través de su voluntad. Fundamentalmente está contenida en la ley. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. Gloria a Dios. Entonces es interesante, ¿verdad?, lo que estamos compartiendo, porque la doctrina tiene un efecto muy particular, que no solamente abarca lo externo, sino también abarca lo interno. A veces se hace más énfasis sobre lo externo que lo interno, pero ambos tienen que ir juntos. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza. Aleluya, aleluya. Tanto que Jesús, ¿verdad?, entendía esto, y cuando Él daba las enseñanzas, ¿verdad?, estas enseñanzas, aleluya, causaban admiración ante todo aquel que le escuchaba. Vamos a ir a Mateo 7:28, por favor. Mateo 7:28. La versión que va usted a oír, ¿verdad?, es la versión del oso. Dice lo siguiente: cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina. Gloria a Dios. Tal vez esto ha provocado que algunos grupos digan: es que esta es mi doctrina y mi doctrina es la única, la verdadera, la sana, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, por la admiración que causa la doctrina. Sin embargo, la doctrina no es de nadie, la doctrina es de Cristo, que Cristo recibió de su Padre y que Cristo nos enseñó. Entonces, debemos tener cuidado en caer en los sectarismos, en decir: yo sí tengo la sana doctrina, aquella persona no tiene la sana doctrina. Gloria al Señor. Debemos evitar este tipo de comentarios, ¿verdad?, porque la doctrina no nos pertenece, la doctrina está escrita en la palabra de Dios. Gloria a Dios. También, ¿verdad?, lo podemos ver con los apóstoles. Vamos a ir a Hechos 2:42, Hechos 2:42, donde dice lo siguiente: y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en la oración. Es interesante, ¿verdad?, estas dos palabras que aparecen previo cuando se habla de la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, y la siguiente es firmes. A veces perseveramos, pero no estamos muy convencidos. Y bueno, eso da, ¿verdad?, lugar pues que realmente la doctrina no tenga el impacto en la vida del que ha creído en Cristo Jesús. Entonces, pero es muy importante perseverar, pero también es muy importante estar firmes, estar convencidos que mi doctrina está basada en la palabra de Dios. De no ser así, ¿verdad?, entonces lo demás solamente es un dogma, es un pensamiento, es una doctrina de hombres. Por eso debemos perseverar. Si usted ya ha abrazado la doctrina de Cristo, debe usted estar firme en las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora bien, Romanos 6:17 es la Reina Valera la que le voy a citar. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os han sido transmitidas. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Obedecer la doctrina que hemos recibido. Gloria a Dios. Y la vamos a obedecer una vez que nosotros la oigamos,
la escuchemos, la pongamos por obra y vamos a ver entonces sus efectos. Si hay un efecto, ¿verdad?, positivo, entonces nosotros debemos obedecer a esa doctrina. Pero si vemos que esa enseñanza, ese sistema, no es y no se refleja en mi vida, entonces tengo el derecho para deshacer o desechar esa enseñanza. Gloria a Dios. El Señor Jesús es el objeto inmediato de la doctrina, porque Él la vivió, porque Él la expuso, porque Él la compartió. La doctrina es la conducta del resultado del cristiano. Vamos a Filipenses 2.1, por favor. Filipenses 2.1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor y alguna comunión del Espíritu, si algún efecto de compasión. Es interesante, ¿verdad?, cómo los efectos de la doctrina, ¿verdad?, tienen este parámetro, esta apertura, gloria a Dios, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que la doctrina debe traer consuelo en amor, debe traer una comunión con el Espíritu, afecto y compasión. Esto es muy importante. Si la doctrina que estamos recibiendo, oyendo, no tiene o no está marginada, compartida en este parámetro, tal vez no sea una doctrina de Cristo. De ahí que las doctrinas tales son para amonestar, para advertir, para exhortar. La palabra doctrina se clasifica con las expresiones según la piedad. Aleluya. Primera de Timoteo 6.3, por favor. Primera de Timoteo 6.3 dice: si alguno enseña una doctrina diferente, no conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina no es conforme a la palabra. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, que lo que estamos nosotros recibiendo, ¿verdad?, sea conforme a las sanas palabras de la enseñanza. Gloria al Señor. Como les he comentado, y lo veremos un poquito más adelante, por el mundo han surgido muchísimas doctrinas. Y esto no es nuevo, y usted lo puede comprobar en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, como diferentes doctrinas chocaban, ¿verdad? Y ejemplo, pues estaban los saduceos con los fariseos, ¿verdad? Y ambos muchas veces cuando se confrontaban en sus principios discutían y peleaban. La doctrina no es para eso, no es para pelear, no es para confrontarnos, simplemente es para vivirla y aplicarla en nuestras vidas. Entonces Tito 1.1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, ¿qué estamos hablando, verdad? Que la doctrina nos tiene que llevar a lo que hemos hablado hace un momento, a la piedad, a la compasión, al amor, aleluya, al afecto, a la comunión con el Espíritu Santo. La doctrina se califica como buena. Vamos a ir a 1 Timoteo 4.6. 1 Timoteo 4.6. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ¿verdad? Podemos llamar que hay una buena doctrina. Aleluya. Y esta buena doctrina está basada en la palabra de Dios. ¿Qué significa que sea lo contrario a una mala doctrina? Bueno, una mala doctrina es algo que está siendo enseñado, pero no que no tiene fundamentos bíblicos, sino solamente son expresiones o interpretaciones de alguien que le da a la palabra de Dios. La doctrina en el Nuevo Testamento también es calificada como sana. Vamos a ir a Tito 2.8.
con la palabra sana y reprochable, a fin que del adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Gloria a Dios. Entonces también podemos decir que la doctrina es buena, pero también es sana. Gloria a Dios. Porque la doctrina, ¿verdad?, va a provocar en nosotros que seamos irreprochables. Y de la cual manera, ¿verdad?, el enemigo no tendrá ninguna facilidad para podernos avergonzar. Gloria a Dios. En contraste con los efectos pecaminosos de las falsas doctrinas, en las cuales se hace necesario este tipo de programas para poder confrontar esas doctrinas y poderlas llevar a la luz de la palabra. En las epístolas pastorales, las doctrinas aparecen de una forma rígida, restringida al ejercicio de ciertas personas y como señal de veracidad ante las herejías. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el enfoque de la doctrina? Es contrarrestar las herejías que están basadas en doctrinas falsas. Doctrina. Estamos hablando mucho de doctrina y hay algunos que dicen, pastor, yo tengo una sana doctrina, pero a veces no sabemos qué es doctrina. Doctrina es un sistema. Doctrina es una escuela. Doctrina es un método. Doctrina es una disciplina. Doctrina es una ciencia. Doctrina es una enseñanza. Es una instrucción, es un credo de fe, es una creencia. Gloria a Dios. Todo eso, ¿verdad?, abarca la palabra doctrina. La sana doctrina, así se le atribuye para no dejarnos llevar por diversas doctrinas extrañas. Vamos a ir a Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón ser fortalecidos con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Es interesante, ¿verdad?, que la responsabilidad entonces es de nosotros, no es tanto del que pone, pero es responsabilidad del que recibe. Por eso decíamos que en el Nuevo Testamento el concepto de doctrina es el que recibe. Entonces dice Pablo en sus cartas, ¿verdad?, que nosotros debemos examinarlo todo y quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Tenemos esa responsabilidad, una responsabilidad muy grande que nadie debe depositar sobre ningún ministro. Aleluya. Sino que nosotros seamos responsables de cuidar nuestra propia salvación. Porque en esto, ¿verdad?, no sé cómo será en el tiempo final, donde muchos se presentarán delante de Dios y muchos, por no tener esa responsabilidad, se excusarán diciendo, es que tal ministro me enseñó así y por eso viví de esta manera. No debe ser así. Nosotros somos los responsables. Si tú ves que esa doctrina, vuelvo a lo mismo, no está ejerciendo un cambio en tu vida, tal doctrina no es de Dios, sino tal doctrina es de hombres. Gloria al Señor. Entendemos que constantemente están surgiendo nuevas doctrinas que parecen que son de Dios, porque en realidad no son palabras de Dios o enseñanza de Dios o doctrina de Dios, más bien son doctrinas de Dios. Claro, ¿verdad? Entendemos que todo grupo hereje siempre va a utilizar la palabra de Dios, pero de ahí, ¿verdad?, va a empezar a manipularla, a distorsionarla, de tal manera, ¿verdad?, que esas distorsiones y esa manipulación respalden los intereses de esos grupos. Gloria a Dios. Nunca va a encontrar, ¿verdad?, un grupo hereje que esté usando algún tipo de libro para dar sus enseñanzas.
sino siempre van a recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es reconocida en todo el mundo, por todas las razas. Gloria a Dios. Y por eso es manipulada la palabra de Dios. Mire, vamos a ir a Mateo nuevamente, 15:9. Mateo 15:9 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos. Interesante. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Se hacen eventos de índole religioso, de índole de culto. Sin embargo, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos con este tipo de doctrinas que están manipuladas por hombres. Y digo, ¿verdad? Muchas veces porque tristemente, al no haber este conocimiento, al no haber ese celo en el pueblo de Dios, pues están surgiendo nuevas doctrinas que parecen ser de hombre, que parecen ser de Dios, pero en realidad no son de Dios, sino son de hombres. En algunos casos suelen restringir, en otros casos suelen caer en el libertinaje, pero debemos tener cuidado. Aleluya. Están calificadas en la Biblia como doctrinas extrañas. Miren, vamos a ir a 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Interesante, hermano amado, ¿verdad? Cómo Pablo le da esta delegación a Timoteo para que sea él, hermano amado, ¿verdad? El que pueda instruir a algunos para que esas enseñanzas no sean y se conviertan en doctrinas extrañas. Entendemos que siempre la palabra de Dios va a estar siendo de esa manera desvirtuada, con el fin, ¿verdad?, de que muchos se pierdan y no conozcan la verdad. Gloria a Dios. Pero en realidad son doctrinas de demonios. Miren, ahí mismo en 1 Timoteo 4:1 dice, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, este tipo de doctrinas que estamos hablando tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de que los creyentes apostaten de la fe, abandonen. Gloria al Señor. Entonces, ese es el objetivo de esta doctrina de demonios. Sin embargo, ¿verdad?, la sana doctrina o la buena doctrina nos enseña a vivir una vida piadosa y estable, teniendo como particularidad la consagración y la santidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que la doctrina debe llevarme a mí a consagrarme, a santificarme. Si esa doctrina no me está llevando, no tengo esos parámetros, ¿verdad?, significa que esa doctrina no es de Dios. Entonces, ¿cuál es el producto que la doctrina nos marque la consagración y la santidad? Bueno, simplemente es para que tengamos un conocimiento de Dios. Vamos a ver la doctrina en la iglesia. La doctrina debe estar basada en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La misma que ellos recibieron del Señor Jesús. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La misma que él recibió de su Padre. Pero vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es interesante, ¿verdad? Toda la perseverancia, el estar firmes, pero también dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos se dedicaban continuamente. Gloria al Señor. Entonces nosotros debemos también imitar, estar continuamente recibiendo las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, al compartimiento del pan y de la oración. Gloria a Dios. Entonces, dirá alguien, podemos desechar entonces
Antiguo Testamento? No, de ninguna manera, porque el mismo Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es como la sombra de lo que nosotros estamos viviendo. Gloria al Señor, por eso no podemos desechar. Alguien dirá, entonces no hay una doctrina en el Antiguo Testamento. Pues estamos equivocados de la misma manera, porque hemos hablado, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento también se dio doctrina, y en el Nuevo Testamento también se da doctrina, ¿verdad?, a la iglesia. Está compuesta por judíos y gentiles. Entonces, este punto es muy importante. ¿Quiénes son los delegados para dar a conocer a la misma, para que se siguiera perseverando? Vamos a ir a Mateo 28:20, por favor, Mateo 28:20. Y ahí nos van a explicar quiénes somos los responsables de dar a conocer la doctrina. Si ya lo encontró, dice la palabra de la manera siguiente: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es interesante que dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Si usted va a un texto anterior, está hablándose sobre los discípulos. Gloria a Dios. Y nosotros, como discípulos de Cristo, debemos nosotros, ¿verdad?, dar a conocer esa doctrina. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? La doctrina no solamente es empírica, sino también la doctrina, ¿verdad?, es una doctrina práctica. No solamente hablamos y enseñamos, sino también la vivimos, para que al momento de vivirla, ¿verdad?, nuestra enseñanza sea reflejada con nuestros actos. Gloria al Señor. Esta doctrina tiene principios básicos en el Antiguo Testamento, que son sacados a la luz no por medio de interpretaciones personales. Gloria a Dios. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay doctrinas que se dan, ¿verdad?, y se basan en la palabra de Dios. Pero muchas veces esas enseñanzas son interpretadas de una manera personal. Y no ese es el objetivo, de interpretarla como yo pienso, como yo creo, como yo siento. Gloria a Dios. Porque entonces ya no está operando Dios, sino está operando el hombre. Gloria al Señor. Y Pedro nos advierte sobre esto. Mire, vamos a 2 de Pedro 1:20 al 21, por favor. 2 de Pedro 1:20 al 21. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Entonces no es lo que yo interpreto, gloria a Dios, sino al contrario, ¿verdad?, lo que el Señor, gloria a Dios, ha reflejado en su Escritura, y lo que el Señor me enseña a mí a través de lo que yo puedo comprender acerca de lo que estoy leyendo. En esto, gloria a Dios, tiene mucha participación del Espíritu Santo, porque Él es el que nos está revelando la palabra. Y hay muchos que dicen, pastores, que ya no hay revelación nueva, ya todo lo que se escribió. Gloria a Dios. Entonces, y yo digo, está bien. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros al comprobar el efecto que tiene el Espíritu Santo en relación con la palabra, muchas veces nos encontramos en algunos pasajes donde vemos que incluso nuestro Señor, ¿verdad?, tiene que usar esta revelación para poder explicar y que las mismas personas puedan poder recibir. En alguna ocasión el Señor confrontó a un grupo y le dijo, ¿no habéis leído en vuestra Escritura que dioses sois? Entonces, ¿verdad?, el Señor tuvo que irse a esa Escritura, tomarla y traerla y revelarla para que los hombres, ¿verdad?, no pudieran contener contra el Señor, porque en ese momento al Señor lo estaban acusando de que Él mismo se estaba autodominando Dios. Sin embargo, ¿verdad?, cuando el Señor trae esa Escritura y la presenta entre los religiosos de aquel tiempo, claro, va a causar una revolución,
confrontaciones, pero al final lo que se está dando a conocer es lo que está escrito. Gloria a Dios. ¿Para qué sirve la sana doctrina? Tiene varios principios y propósitos, pero uno que es más fundamental es para vivir una vida piadosa, como hace un momento habíamos mencionado, y no solamente piadosa, sino también justa. Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Dice de la manera siguiente, es para corregir la doctrina. Para los inmorales, los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Para esto sirve la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Es para, como dice la Escritura, para poder exhortar todo aquello que vaya en contra de la sana doctrina. También para no ser sacudidos por estas doctrinas extrañas que estamos oyendo en estos últimos tiempos. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres y por las artimañas engañosas del error. Interesante. Gloria a Dios. Entonces la doctrina nos ayuda para que ya no seamos niños. Entendemos que cada faceta en el comportamiento de la vida de una persona son muy importantes, como la infancia, la adolescencia, la edad adulta y aún la vejez. Son etapas muy importantes en la formación de una persona. Pero si es importante la formación de una persona, también es importante en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros al nacer de nuevo, gloria a Dios, nacemos por medio de la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Debemos como niños recibir la leche no adulterada, gloria a Dios, la cual conforme va avanzando, gloria a Dios, nuestro crecimiento, dejamos de ser niños, para que por medio de la doctrina seamos nosotros afirmados. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, que por no tener doctrina llega algún movimiento contrario a nuestra fe? Y hay muchos, verdad, que son sacudidos, que dudan, y en vez de permanecer firmes, constantes y perseverar, gloria a Dios, ¿verdad?, tienden a dejarse llevar por esos pensamientos de hombres. También la doctrina nos ayuda para andar en orden. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:6. 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice de la manera siguiente, aleluya. Ahora bien, hermanos, mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que os apartéis de todo hermano que ande deshonestamente, no según la doctrina que habéis recibido. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Bueno, significa, ¿verdad?, que la doctrina debe traer orden a nuestras vidas, no desorden. Gloria a Dios. Y esto es muy importante. Al tener nosotros doctrina, andaremos en orden y no en desorden. Gloria a Dios. Esto nos evita a nosotros tener comportamientos indebidos. Vamos a 1 de Timoteo 1:10. Gloria a Dios. Ya lo leímos hace un momento, pero lo vamos a volver a leer, porque está la doctrina evitando esos comportamientos. Para los inmorales, homicidas, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces, la doctrina nos ayuda para evitar esos desórdenes. Gloria a Cristo. Como hemos podido ver,
Es muy importante entonces conocer la doctrina y seguirla. El apóstol Pablo invitó a Timoteo a seguirla. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi enseñanza. En unas versiones dice mi doctrina. Gloria a Dios. Conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Lo que está Pablo diciendo, tienes que seguir esa doctrina, esa enseñanza. Gloria a Dios, que estuvo respaldada con mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Ahora bien, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos, aleluya, seguir esa doctrina. Y usted dirá, hermano, ¿cuál es la doctrina? Bueno, vamos a estar durante algún tiempo hablando sobre esos principios doctrinales. Gloria al Señor. Ya para último, vamos a decir, que cuando está lo que acabamos de leer de segunda de Timoteo, reflejarse en nosotros es una garantía de que Dios está con nosotros. Vamos a ir a la última cita que tenemos en esta hora, y es segunda carta de Juan 9. Como usted sabe, solamente tiene un capítulo y un versículo. Dice, segunda carta de Juan 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Gloria al Señor. Quise comenzar con este tema, porque si hubiéramos comenzado, ¿verdad?, directamente con los puntos doctrinales, gloria a Dios, muchas veces no hubiéramos entendido lo que es la doctrina, pero siempre es necesario irnos a la raíz para poder después entender todo lo que está sucediendo. Gloria al Señor, para que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir. Entonces es muy importante entender qué es doctrina. No sé si alguien en esta hora pudiera tener alguna pregunta, alguna duda que nos hiciera llegar, y con mucho gusto estaríamos nosotros respondiendo a tal inquietud. Vuelvo otra vez a la esencia de este programa. No es para contender, no es para discutir, solamente es para escuchar. Y si usted escucha y usted considera que lo que estamos hablando está basado en la palabra de Dios, usted puede abrazarlo y pueda vivir lo que se le está enseñando. Pues le agradecemos, ¿verdad?, su asistencia a este programa, el cual vamos a estar transmitiendo todos los jueves a las 7 de la mañana. De 7 a 8 vamos a tratar de comprimir algunos temas, porque cuando hablamos de doctrina, pues no solamente es exponer algo con un versículo y basarnos en ese versículo y exponer todo un punto teológico. Realmente cuando hablamos de los principios, pues debe tener muchísimos puntos doctrinales, puntos bíblicos en los cuales nosotros estamos basando lo que estamos enseñando. Entonces, cuando abrimos la palabra, pues a veces nos lleva mucho tiempo. Sin embargo, vamos a tratar, ¿verdad?, de comprimir algunos temas, aleluya, con el fin de poder que en una hora podamos no solamente oír, sino también poder aportar, poder comentar, poder platicar. Gloria al Señor. Entonces, les agradezco su presencia, gloria a Dios, y nos vemos a la próxima. No sin antes, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este programa, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Poder, Señor amado, abrirlo a las redes, mi Dios. Y que todo aquel, Padre mío, al cual tú estás hablándole, Señor, pueda recibirlo en el nombre de Jesús. Y que al recibirlo, Señor amado, y al oírlo, Señor, en el nombre de Jesús, pueda comprobar, Señor amado, que tales enseñanzas, Señor, están basadas en tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor amado, al ponerla por obra, Señor,
se vea reflejado, Señor, en su conducta, Padre mío. Bendigo, Señor amado, en tu nombre, Padre eterno, a todo aquel, Señor amado, que ha de ver, Señor, este programa en el presente y en lo sucesivo, Señor. Que tu bendición, Señor amado, sea sobre su vida, Padre. Te pido, Señor amado, que la obra del Espíritu Santo, Señor amado, se siga llevando, Señor, en cada uno de ellos, mi Dios, y lo que no alcance, Señor amado, en el nombre de Jesús, exponer, Señor, sea el Espíritu Santo tuyo, Señor, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias, Señor amado, por este programa. Muchas gracias, Señor amado, por todos aquellos, Señor, que han de ver esta enseñanza. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén, amén. Pues una vez más, les agradecemos su asistencia a este programa y les esperamos, primero Dios, el próximo jueves a las 7 de la mañana. Muchas gracias. El Señor siga bendiciéndonos.